Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 28 al capítulo 31. La divina de Endor. Dios libra a David de un predicamento. David se fortalece en Dios. Ley de guerra, muerte de Saúl. La difícil batalla que va a presentar Saúl frente a los filisteos era tan grande que tuvo mucha angustia y quiso consultar a Samuel por medio de adivinos. Él había echado fuera de Israel a todos los encantadores y adivinos de acuerdo a la ley de Dios. Esta ley no era solamente para aquellas épocas y para Israel, aún sigue vigente. Cosas tales como las cartas del tarot, los que leen las palmas de las manos, los horóscopos y las tablas de Ouija son intentos modernos de practicar ciertas formas de espiritismo. Son peligrosas formas de conexión a lo demoníaco, incluso aun cuando algunos lo hacen con espíritu de diversión. Los cristianos no deberíamos tener nada que ver con artes o prácticas ocultas. Pero aún quedaba una adivina en Endor. Esta historia ha sido tema de mucha discusión respecto a que si el que apareció en aquella ocasión era verdaderamente Samuel o no. Muchos apoyan la idea de que era Samuel porque Dios estaba tratando de traer un juicio sobre Saúl y profetizarle sobre su muerte en aquella batalla. Además de que aluden que la forma en que está escrito el relato, el narrador parece hacer creer que verdaderamente están hablando Samuel y Saúl. Además de la sorpresa que la divina tiene, porque si era una charlatana, se sorprende de que en realidad estaba apareciendo Samuel. Por otro lado, y esta es mi postura, no creo que sea Samuel, porque aun a pesar de la forma en que está el relato, hay varias cosas que deberíamos analizar y que, de ser así, contradecirían doctrinas muy fundamentales. Primero, Dios no había hablado a Saúl aún por los medios adecuados como lo hacía anteriormente. Cuando el relato nos dice que ni por el Urim ni por los profetas quiso contestarle. El Urim y Tumim es el nombre dado a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Estaban relacionados con el pectoral del sumo sacerdote. Ambas palabras en plurales provienen del hebreo que significan luces y perfecciones. Ahora, nosotros pensaríamos que Dios iba a permitir que un medio equivocado de consultar a los muertos, como era precisamente a través de una nigromante, pudiera traerle a Saúl lo que Dios no le había querido revelar por los medios adecuados. Ahora, una segunda cosa es preguntarnos si realmente existe ese poder en alguien para atraer a un muerto o consultarlo. Lo que sí es cierto es la capacidad de una persona que tiene para poder relacionarse con cuestiones demoníacas. El hecho de que el supuesto Samuel supiera algunas cosas que habrían de acontecer o ya habían acontecido era algo que hasta cierto modo era del dominio público y también deducible. Por supuesto, muchísimas cosas más hay que decir tanto de una y otra parte en cuanto a estas posturas, pero lo que es cierto es que esto no puede tomarse como un ejemplo en esta historia para legitimar una práctica que Dios aborrece y condena. Como ya habíamos dicho anteriormente, David estaba en una situación donde ahora tiene que mostrar lealtad al rey filisteo y pelear en contra de su propia gente. Dios lo liberó de esto porque los propios filisteos no quisieron que fueran con ellos a la guerra. David se regresa y se da cuenta que han atacado la ciudad y se han llevado cautivos a todas las mujeres y los niños de ellos. Los mismos hombres de David, consternados y llenos de gran turbación, querían apedrear a David por esta situación. Pero hay una frase muy impresionante que sigue siendo una realidad de nuestras propias vidas en momentos como estos. Nos dice que David se fortaleció en Jehová en ese momento. Es decir, descansó perfectamente en su voluntad y confió en todo lo que estaba aconteciendo, tenía un propósito de parte de Dios y simplemente le pidió que lo guiara en esta situación. Cuando libera a la gente cautiva, no todos fueron a la guerra con David. Cuando regresan, los demás no quieren compartir el botín de guerra, pero David impone una regla que llegó a ser una ley entre ellos. Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser también la parte del que queda con el bagaje. Les tocará por parte igual. En la batalla de Saúl contra los filisteos, murió Saúl junto con sus hijos. Hay aquí algunos detalles de la muerte que veremos en la próxima lectura.
Pero los filisteos le cortaron la cabeza a Saúl y a sus hijos y colgaron sus cuerpos. Los de Jabes de Galaad supieron esto y se armaron de valor para ir a descolgar los cuerpos en ese momento de vergüenza y de oprobio para toda la familia, pero también para todo Israel. Dios había terminado con el reinado de un hombre que no supo someterse a la voluntad de Dios, ni tampoco reconocer su pecado y desobediencia, por lo cual fue desechado. Sírvanos entonces de manera terminante este ejemplo para nuestras propias vidas y nuestro deseo de querer servir a Dios, pero que lo hagamos siempre de manera correcta.